Estamos escuchando Dinero por Nada, Money for Nothing de Dire Straits, aquí en La Espada de Damocles, en el día que estamos recorriendo en este día, la historia de Tobías, la historia de Sara, la historia del arcángel Rafael y la aventura de la búsqueda de los 10 talentos de plata que el Tano Gabelo le debía a Tobías padre. Hemos recorrido la historia, hemos visto el final feliz y cómo el arcángel Rafael finalmente consumó su plan, el plan de Dios, cumplió con lo que se le había ordenado realizar, satisfaciendo entonces a Dios, dando a Sara la posibilidad de estar casada y tener hijos, y dando también a Tobías padre la posibilidad de recuperar su vista. Entonces, ¿qué nos dice esta historia? Bueno, hay varios módulos, varios fragmentos interesantes. Por ejemplo, hemos hablado hace un ratito de Sara y de su dificultad para conservar un marido, y que la clave quizá estaba en eso que decía el arcángel Rafael, de que Sara siempre había basado sus relaciones en Asmodeo, es decir, en la lujuria. Y la lujuria es un arrebato de pasión, y hemos dicho que cuando se basa una relación entre personas en adrenalina simplemente, a veces es una amistad, a veces es una relación íntima de pareja, a veces es una relación familiar, cuando se basa en adrenalina, como la adrenalina o los picos de estímulos no duran demasiado, porque uno dice, bueno, vamos a trepar esta montaña, vamos a arrojarnos de este puente, vamos a viajar a tal lugar exótico. Bueno, todo eso tiene un final, es decir, no dura demasiado. La extensión de la vida cotidiana, repetitiva y simple, es más amplia siempre. Entonces excede por completo al tiempo que podamos dedicarle a las cosas que son picos. Entonces, una relación que se base solamente en Asmodeo, solamente en esa pasión, bueno, peca de poco, ¿no? De insatisfacción, peca de falta de profundidad. Entonces esas relaciones acaban terminándose, ¿no? De finalizando. Por eso esos 7 maridos acaban muriendo y Sara necesita otro nuevo. Entonces esto de cambiar continuamente a veces tiene que ver con esa búsqueda de lo pasional. Entonces parece que a través de la hiel del pez, la bilis, a través de algo que es amargo, se entiende que la bilis es amarga, ¿no? Y un trago amargo es algo que nos baja a veces. Por ejemplo, cuando una persona está alcoholizada, se le da un café muy amargo, ¿no? Y se pretende que con ese café o con esa sustancia amarga es como que baje a tierra. Cuando uno dice, es un trago amargo esto que me está pasando es una gran amargura que siento. Bueno, el amargor tiende a ser como una especie de cachetada, tiende a ser una bofetada, tiende a ser un despertar. El amargor tiende a regresarnos al buen tino, ¿no? A veces uno se deja llevar demasiado por su omnipotencia, gente que es muy, no sé, muy capaz deportivamente, gente que es muy guapa físicamente, gente que es muy hábil en alguna faceta artística, no sé, con un instrumento musical. Bueno, como se dice, se les suben los humos, ¿no? Y empiezan a basar sus relaciones en eso, en ese pico de adrenalina que es yo soy el ídolo, yo soy omnisciente, yo soy omnipotente, yo soy todo. Hasta que algo pasa. Y cuando algo pasa, bueno, se cae todo. Y ese es el trago amargo. Por ejemplo, una vez oí una historia que es real, de una mujer que tocaba, creo que era el violonchelo, y fue una pionera en este instrumento, ya que en antaño las mujeres no podían tocar el violonchelo porque implicaba separar las piernas. Uno toca el violín, es mujer y toca el violín, y bueno, junta las piernas. Pero para tocar el violonchelo hay que separar las piernas, porque el violonchelo va en el medio. Entonces esta mujer
fue una de las primeras mujeres que se animó y que rompió el tabú y se puso a tocar este instrumento tan masculino, otrora por lo menos. Y se convirtió en una gran concertista de violonchelo y la llamaban de todo el mundo y hacía giras. Y un día comenzó a afectarle una enfermedad que atrofiaba no solamente sus articulaciones, sino más que nada, quizás haya sido arteriosclerosis, una cosa así, una enfermedad que atrofiaba la relación nerviosa entre lo que ella pensaba y lo que podía hacer con sus manos. Es decir, ya le costaba seguir las partituras, le costaba que sus dedos le respondiesen, comenzó a fallar, así que finalmente tuvo que abandonar su carrera. Y se dio cuenta, tristemente, que había centrado toda su vida en un violonchelo. O sea, ella era un violonchelo y ninguna otra cosa, no quedaba más. Entonces tuvo que tristemente darse cuenta de que había equivocadamente fundamentado su vida en algo totalmente perecedero, en algo que en cualquier momento era posible, y así fue, que se le arrebatase. Entonces uno podría preguntarse cuál es el violonchelo de uno. A veces sobre qué uno está centrando su felicidad, su solidez, su autoestima. Porque si la estás fundamentando sobre algo efímero, algo pasajero, bueno, tiene más posibilidad de sufrir. Como decía Viktor Frankl, este que estuvo en el campo de concentración alemán, que si uno centra su felicidad en el cuerpo, bueno, el cuerpo se puede enfermar, accidentar, le puede pasar mil cosas. Entonces es perecedera. Si uno centra su felicidad en el corazón, en las emociones, hay un poquito más de estabilidad, pero también uno puede dejar de ser querido y sufrir, o uno puede dejar de sentir cierto sentimiento por alguien y también estar inestable, lo que había edificado su vida en un sentimiento que ahora ya no está. Y si pone su felicidad en algo más alto todavía, en el pensamiento, bueno, está más resguardado que con el cuerpo y que con las emociones, porque ahora basa su felicidad o su estabilidad o su autoestima en postulados filosóficos, en opiniones, en creencias. Pero también puede pasar que algunas posturas filosóficas o creencias sufran modas, sufran obsolescencias, sean sustituidas por otras, a veces teorías científicas, por ejemplo, que se sustituyen por otras nuevas y más amplias y más cabales, y las anteriores quedan obsoletas, y uno sufre también. Entonces decía Viktor Frankl que poniendo la felicidad, por así decirlo, en el espíritu, es decir, en ese anhelo humano de paz o de trascendencia o de equilibrio, es decir, esas palabras magnas que no son solamente la erudición, sino conceptos como la humanidad, es decir, luchar por cosas más tan abstractas, tan grandes, que nada los pueda tocar, que nada las pueda mermar ni destruir. Entonces él decía que ese era el sitio más seguro sobre el cual uno podía asentar la propia estabilidad. Entonces, Sara, de nuestra historia, quizás había centrado su felicidad en Asmodeo. Y sí, tenía esos efímeros momentos de la noche de bodas, pero se le moría cada noche el amante y tenía que salir a buscar otro. Hasta que vino Tobías, y Tobías le planteó otra cosa. Le planteó un enfoque, como decía Viktor Frankl, apuntando a lo más grande. Entonces le habló de Dios, le habló de la trascendencia, le habló de la poesía, le dijo oremos. Y también usó la hiel como un despertador. La hiel fue la amargura, el olor a podrido del pescado, esa amargura que despierta. Entonces quizás Sara ahí tuvo una maduración. Y todos somos una Sara en algún momento, que centramos justamente nuestra estabilidad en cosas que no son estables. Entonces a veces nos despierta un dolor, nos despierta una tristeza, nos despierta un accidente, una enfermedad, un algo. Y ese algo vale la pena. Esa es la hiel de pescado. También está el personaje de Tobías. Tobías padre ya lo conocemos. Bueno, era muy... asistía a todo el mundo, era muy dado y muy pasional seguramente. Tobías padre era alguien que creía mucho en ciertas cosas, como la bondad humana, y bueno, se daba esa bondad. Pero Tobías hijo, ¿qué era? Tobías hijo es un personaje muy interesante porque no tiene identidad. Tobías hijo se llama igual que el padre, por empezar.
Enseguida vemos que el padre lo envía a una tarea a la cual no se niega. Vemos que aparece un ángel, un arcángel, que lo guía en todo este camino y le dice exactamente qué hacer. Y él en ningún momento lo contradice al ángel. El ángel le dice todo lo que tiene que hacer y lo cumple Tobías y le funciona. Entonces quizás el arcángel no sea algo diferente a Tobías, a este personaje sin voluntad, sino que sea la voluntad de él. Quizás Tobías, hijo, sea una sola cosa con Tobías padre. Tobías padre en su primer parte de la vida asentó su estabilidad en conseguir las cosas que él quería. Un poco como Sara, ir persiguiendo la bondad, la ayuda al prójimo, la caridad. Es decir, pasionalmente dijo, esto es lo que hay que hacer, y lo hacía, y lo cumplía, pese a que la esposa le decía que era un exceso, que estaba mal, que se estaba pasando de la línea, y él seguía insistiendo en eso. Enterraba a los muertos, prestaba dinero, ayudaba a todos. Pero Tobías hijo era otra parte, la parte que nació cuando murió Tobías padre. Tobías padre murió metafóricamente cuando se quedó ciego. A partir de ese momento se inhabilitó y nació otro Tobías, el Tobías hijo, que era un Tobías que confiaba, que tenía ese perrito que lo seguía. Es decir, que era como un perro en ese sentido, juguetón y capaz de seguir los dictámenes de un algo más grande, del amo. Y en este caso era el ángel, el arcángel, que no era más que la voz interior, por así decir, de Tobías, que le decía qué era lo que había que hacer. Entonces ya no era un Tobías que elegía qué había que hacer, sino que ahora era un dejarse llevar. A partir de la ceguera de Tobías, que un poco fue como la hiel del pez, que fue la misma que le curó los ojos, el mismo remedio, la amargura curó a Sara, el corazón del pez, y también la amargura o el olor fuerte, la cosa intensa, curó los ojos de Tobías. Y Tobías empezó a ver, y cuando Tobías empezó a ver, era otro Tobías. Era el Tobías que a través de su hijo había hecho todo este periplo y se había permitido entregarse, soltarse a la voluntad divina. Dicho así es poéticamente, pero sería como darse cuenta básicamente que no soy yo el que controla mi vida, sino que la vida tiene su propia sabiduría y toma sus propias decisiones. Todas mis decisiones las tomó el arcángel Rafael antes de que yo las decida. Yo decidí hablar de este tema hoy, fue el arcángel Rafael. Es decir, es un algo o una suma de algos que me exceden y que yo no conozco. Y que por esa razón dije lo que dije y de la manera que dije y lo digo en este momento. Es decir, cada acción que hacemos no la hacemos desde nuestra voluntad como pensaba el primer Tobías, el Tobías padre, antes de la ceguera, o como Sara con sus amantes, no, sino que la hace la vida, la hace el arcángel Rafael, que se disfraza de Azarías y nos dice qué hacer, y creemos ser nosotros, es decir, creemos que es un ángel, que es una persona, cuando en realidad es un ángel. Y el ángel, el arcángel, es esa fuerza que nos mueve, que algunos llaman libido, otros llaman pasión por la vida, voluntad de vivir, diría Nietzsche, la voluntad, pero con el nombre que sea, es la energía que nos mueve. Entonces esta historia quizás es la historia de nosotros mismos reconociendo que no controlamos nada, que la vida tiene su propia sabiduría. Porque fíjese que aún este Tobías, el Tobías hijo, hizo todo el viaje, volvió y sigue sin ser alguien. Cuando regresó, lo único que sabemos es que Tobías curó a su padre, se casó con Sara, hizo todo lo que le dijo el ángel y nada más. Que volvió con los suegros y le llevó los nietos. Eso es todo. Pero no hay una voluntad propia de Tobías. Es decir, nos muestra que Tobías nunca fue Tobías hijo. Tobías hijo siempre fue Tobías padre. Tobías hijo siempre fue Sara. Así que quizás esta historia nos muestra eso. Esa confusión que a veces tenemos de creer, saber qué es lo que hay que hacer en oposición a que la vida misma ya lo está haciendo a nuestro pesar. También han escrito algunas cosas los oyentes, ya para terminar.
El programa de la semana pasada fue acerca del mal, donde desarrollamos esta idea. Y Patricia Moreno dice, esperaba con ganas a Goicoechea, Arturo Goicoechea, el neurólogo, pero este plan B, porque se acuerdan que no pudo Arturo Goicoechea, que ya vendrá, ya nos avisará, pero me gustó mucho este plan B, aunque al día siguiente me encontré pensando que no me gusta el concepto del mal como útil, necesario o provechoso. Hay muchos malos que no deberían existir. Proxenetas, explotadores y pedófilos. Quizás se trate de una cuestión semántica, de mi interpretación de lo malo. Me quedo con la utopía del mundo sin mal ni malos. Un abrazo damocleano. Muy bien, Patricia, es muy respetable. Bárbara también dice, vaya, de haber sabido que es un embrujo, me ahorro la vergüenza y nos reímos juntos con Filemón. Muajajajaja, dice. Porque la semana pasada Bárbara había escrito unas cuestiones poéticas hacia Filemón, contando sus periplos y sus encuentros con Filemón, y luego medio que se arrepintió y dijo que se avergonzaba de haber escrito esas cosas cuando escuchó que las dijimos aquí en la radio, y pedía que bueno, que no lo dijéramos más, ¿no? Pero después María Elena, una oyente también de larga data, le explicó que estaba muy bien. Yo también así lo hice por las redes sociales. Así que Bárbara ahora se siente mucho más relajada, que de hecho está muy bien. Yo le aliento a que se exprese de esa manera, que lo hace muy bien y de una manera muy entre cotidiana y poética, que es muy, muy agradable. Entonces dice, muchas gracias. Bárbara le dice, por el dato, María Elena, a esta otra oyente, para la otra me dejaré llevar. Total, no soy yo, es el embrujo damocleano, que es lo que le explicó María Elena, que la espada de Damocles produce una suerte de posesión cerebral, posesión de la voluntad, y es como si uno tuviera una espada atravesada en el cerebro, que inhabilita algunas neuronas por una cuestión de no sé, de un efecto eléctrico ahí que produce el metal de la espada, y algunas neuronas dejan de funcionar, otras se activan de una manera diferente, se conectan neuronas que no estaban conectadas y uno empieza a pensar como un damocleano. Y ese es el embrujo damocleano. Entonces dice, profe, si sigo así terminaré pidiéndole casamiento al espíritu. ¿O a qué se refiere? Dice. Porque yo le decía que le alentaba a explicar esas cosas poéticas que describía, de cómo se encontraba con Filemón y todo eso. Yo no lo sé, Bárbara, eso tendremos que preguntarle a Filemón. Bueno, yo puedo decir unas palabras también. Bárbara, yo no sé qué surgirá en nuestros encuentros. Ya el futuro lo irá dilucidando. Por lo pronto, cada vez que me necesites, al igual que Superman, solo tienes que llamarme y ahí estaré retosando por los prados que rodean tu hábitat, ¿no? Y bueno, cada vez que lo necesites, me llamas, me chiflas y ahí estoy por ahí. Así que muchas gracias y sigue escribiendo. Ya en serio, dice Bárbara, gracias por sus palabras, me dieron un subidón. Se refiere a las palabras de María Elena y bueno, también las mías que ahí le escribí creo que fue en iBooks. Bueno, hemos recorrido hoy la historia de Tobías, el arcángel Rafael, Sara y algunos más. La semana que viene creo que hablaremos de los 7 arcángeles. Ahí sí tocaremos en profundidad quién es el arcángel Rafael, quién es el arcángel Miguel, Gabriel, Chamuel, Uriel y algunos más que ahora no me acuerdo. Así que así nos enteramos cuál es esta famosa mitología cristiana que nos envuelve y nos rodea, donde cada uno de estos personajes que no tienen nada que envidiarle a Zeus, a Ares, a Afrodita y demás, bueno, cumplen sus funciones. Quizás la diferencia es que son todos masculinos, bueno, es una cuestión acá más machista, son todos hombres, pero estos ángeles. Pero bueno, esto es lo que hay acá en el mundo cristiano. Así que vamos a ir poniendo nuestra cortina, que la tenemos por aquí. A ver. No, la vamos a encender, que ya se cansó la cortina de sonar de fondo. A ver. Ahora sí, aquí está.